bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión en Charlando en el Forestal. Y aprovecho también de grabar acá, junto a Gabriel Raceto, un programa más de Viñetas del Fin del Mundo que aún no se estrena el 2018. Estamos preparando una serie de capítulos que van a aparecer en esta nueva temporada. Y hoy estamos celebrando, ¿no?, la edición de 1899 y 1959. Metahulla 1, Metahulla 2. ¿No? Pancho ya, y con Francisco Ortega y Nelson Daniel. 7, 8 años, ¿cuánto pasaron desde la primera edición del libro? 8 años. 8 largos años. Y de hecho nos entrevistaste tú en Viñetas del Fin del Mundo. Exacto, sí, yo recuerdo. En un centro cultural español un poco más. Ah, no recordaba eso. Ahí fue. Ahí fue, mira. Fue como una situación muy parecida a esta, pero sin cámara, éramos más pobres. Éramos más pobres. Y no quedó registro de eso, ¿eh? Mira. Pero también hablamos una vez a Marca también, de otra cosa, no recuerdo. Parece que de otro proyecto, no recuerdo ahora. A ver, para los que no ubican, 1899, ¿no es cierto? Conocemos toda esa historieta que publicó primero Norma. Después Norma hizo una nueva edición de esa misma, sí, agregando 2 o 3 páginas en que aparecía el Conde Drácula. Sí. Ahora ustedes van a poder encontrar en esta edición, compaginada como debió haber sido originalmente, todo eso junto. Porque los que compramos esa primero, después hubo que comprar la segunda para tener la escena de Drácula. Pero que venía como un extra. Exacto. Pero está compilado todo completo en esta nueva edición de Planeta Cómic. Y después de tanto tiempo, de tanta espera, finalmente apareció en 1959. Ahora, ¿por qué la demora? Vas a culpar a Nelson, pero tal vez haya otras razones. Contemos, ¿qué pasó? ¿Por qué 8 años? ¿Qué pasó en esa rata? Pasaron muchas cosas en 8 años. No, a ver, ¿otros proyectos? No solamente. 1959 fue anunciada en la Feria del Libro del año 2011. 2011. Sí. Que como 1899 fue una sorpresa para Norma, porque fue como una apuesta, era la primera novela gráfica que hacían ellos, y como que le fue muy bien. Sergio Gómez al tiro, ¿te acordás? Hay que hacer la segunda parte, bla, bla, bla. Nos hizo hacer un póster, hizo una presentación en la Feria del Libro sobre lo que sería la segunda parte que iba a venir. En el entreacto, Norma desaparece en Chile y desaparece en toda Latinoamérica y se convierte básicamente en una editorial de libros infantiles, no de lectura para colegio y de autoayuda, y después finalmente simplemente desaparece Norma. Y entre medio, los derechos todavía eran de Norma por 5 años. Tenía que terminar eso, estuvieron un tiempo en Penguin Random House, y entre medio nos atrasamos por... bueno, tú tenías ya esta pega, yo también tenía pega, y hasta que finalmente yo creo que se dieron las cosas como para que saliera este año. ¿Y la versión que tú tenías pensada de 1959, la que vimos hoy, valió mucho en todos estos 8 años? No, porque el guión, yo creo que el guión siempre estuvo. El guión siempre estuvo, sí. Sí, el principal culpable de la demora claramente soy yo, digamos. No llegué con los dibujos a tiempo nunca. El que se demoró los 8 años fui yo, no Pancho. El guión estuvo prácticamente desde un principio, la idea siempre estuvo. El entusiasmo también. Lo que pasa es que en 1899 una de las razones de por qué la dibujé era también para poder mostrar afuera lo que se podía hacer aquí en Chile. Funcionó, empecé a trabajar con IW y desde ese momento no paré durante prácticamente 7 años completos. Entonces cada vez que hablaba con Pancho y prometía una fecha, salía un proyecto nuevo y era imposible poder avanzar. Y fue así durante 8 años sin mentir, parece cuento el tío, pero prometo que fue así. Entre medio y tuvimos que hacer cobre, ¿te acuerdas? Entre medio hicimos cobre. Cobre esa historieta de superhéroes que hicieron para Codelco, sí. Entonces claro, en un momento yo estaba con 3, 4 proyectos al mismo tiempo. Y ahora finalmente surgió una brecha y ya pudimos... ¿Qué posibilitó esa brecha? ¿Qué pasó? Que pudieron volver a tomar el proyecto después de tanto tiempo. Varias cosas, yo creo que una que quizás lo más importante fue que Planeta dijo, ¿sabes qué? Lo queremos sacar nosotros y queremos sacar lo de Martín. Entonces, como una trilogía. Y nosotros fuimos a Penguin y negociamos sacarlo porque ellos tenían el contrato. Que nos devolvieron esto, a cambio le dejamos otra historia a ellos que va a salir el próximo año. Y porque además Penguin Random House no tiene colegio, y esto se da en colegio. No tiene se llama asesorías pedagógicas, o sea que te llevan, que hacen unos catálogos, que venden esto como lo que hacen con mucha dica en los colegios.
Entonces, como no tienen eso, nosotros perdíamos mucho si con Penguin Random House, con estas novelas gráficas con él. Así que el Diego González, el editor de Planeta, y nosotros negociamos con ellos, nos recuperamos, que en el fondo tenían los derechos de solo 1899, no tenían de 1959. Claro, para aclarar a la gente que no sepa, que va a escuchar esto, dice, ¿quién es ese Martín? ¿Qué es otro proyecto? Martín Cáceres está escribiendo otra novela, realizando otra novela gráfica también en el universo de la Metahulla, que está anunciada en el segundo tomo, ¿no? Ustedes pueden ver ahí a Cthulhu, Chulu, Tulu, como quieran pronunciarlo, de Lovecraft, o Cthulhu. Dice, próximamente esta aventura continuará, no se pierdan Arturo Prat y las montañas de la locura, solo por Planeta Cómic, que en el fondo es lo que Martín llama Leviatán, que es un episodio que se narra tanto en el cuento original que origina esta saga, como en el primer tomo, que es cuando Arturo Prat va a la Antártica. Sí. Bueno, yo diría que esa es la gran alteración que nosotros hicimos en el guión original de 1959. Porque cuando nos juntamos con Martín me dijo, yo quiero hacer esto, pero quiero también tener cierta libertad creativa, ya dale. Entonces, un día me dice que si le puedo ayudar con el final. Entonces me cuenta toda la historia y al contarme, hacerme todo el marco de lo que está haciendo, yo le dije a Nelson, ¿sabéis qué? Tenemos que hacer un cambio en el final de 1959 para que la historia de Martín pueda entrar y explicar. Y no solo hicimos no solo cambiamos el final de 1959, cambiamos el final de 1899, que básicamente lo que cambiamos son como cuatro frases, sí, para que lo que está haciendo Martín entre. Porque si bien es parte de la continuidad, también se tomó libertades creativas, como una libertad que es alucinante, que no es spoilear, porque básicamente él explica la Metahulla a través de los mitos de Tulu. Entonces logra hacer una cuestión muy súper original. Es conocido que tú, Pancho, eres un tipo que crea muchas ideas, lanza ideas de libros que por venir, de libros que nunca hiciste, ideas que impactan en otra gente. Cuando hiciste 1899, ¿pensaste que estabas construyendo ya un universo? ¿Eras consciente de eso? ¿Y que podría aparecer alguien como Martín haciendo otra historia en ese universo? ¿O no lo pensaste nunca? No, pero siempre dije que me gustaría que alguien tomara el metahullaverso y lo expandiera, porque si hay una diferencia fundamental entre 1899 y 1959, es que en 1899 la historia es más bien secundaria, lo que importa es la creación del universo, sí, y en 1959 es básicamente una aventura. De hecho, 1959 es un homenaje al Corazón de las Tinieblas y a Apocalipsis Ahora, por eso tiene el epígrafe, que básicamente es la misma historia. Una misión hacia un militar que se volvió loco en un lugar exótico. Es Apocalipsis Ahora, 1959. De hecho, por eso tiene el epígrafe del Corazón de las Tinieblas, porque uno no puede ser tan patudo. Y el tema es que, claro, yo creo que esta cosa da para que incluso después, si alguien más que aparte de Martín se quiere meter en hacer cómic, o incluso si Nelson solo quiere hacer una historia de superhéroes dentro de 1959, porque otra de las cosas que hicimos, que fue una idea tuya, que era que tenías que tener personajes más, tú querías más personajes y menos máquinas. Yo quería más personajes y menos máquinas. Sí. Más interacción entre sus personajes. Sí, claro, era, o sea, yo sentía que era un poco lo que le faltaba a 1899, digamos. Era como el paso lógico de la segunda parte. Básicamente era ese planteamiento. Sí. Ahora, hay una cosa interesante que tú dijiste hace un rato. Hice esto para que afuera se notara lo que podíamos hacer en Chile. Pero también 1899 es tu primera historieta, tu primera novela gráfica hecha en Chile. Porque tu trabajo ha sido principalmente en el extranjero. Era tu forma de... Ahí te conocimos mucho. No, Lucas tu primera novela. Sí, pero Lucas es un tipo de novela gráfica diferente. Sí. Tiene los bordes más difusos. Sí. Claro. Es una mezcla entre libro ilustrado e historieta. Pero aquí es completamente una novela. Un libro que sería muy bonito, una raíz. En la raíz, si lo comentábamos con Nelson hace un tiempo. Hay algunos planes. Sí, hay una entrevista que hice a tu mujer y a ti sobre Lucas que está en internet en Viñetas del Fin del Mundo, para que quienes quieran verla y conocer ese bello libro. ¿Para ti fue importante en ese sentido en 1899? Era más que hacer una historieta, tenías otros objetivos. Fue fundamental. Porque además era algo que no acontecía en Chile hace un rato ya. Cuando tomamos la opción de hacer 1899, el único referente que había en ese momento era lo que había hecho Gonzalo Martínez con Fugueto, Road Story. Y no había nada muy cercano a eso. Entonces pensar en hacer algo tan ambicioso como 1899 era complicado, pero la verdad es que teníamos muchas ganas de hacerlo. Y
principalmente para hacer algo en Chile, pero también la idea de poder mostrar esto en el extranjero, que es básicamente lo que piden afuera. Más que ilustraciones, más que dibujo, es una historia, digamos, un cómic, páginas secuenciales. Así que fue un desafío desde el principio, pero había mucha energía. Yo siento que eso se nota claramente en 1899. Oye, otra cosa que llama la atención es que al principio la historia se centra principalmente en Chile y aquí se abre, se expande al mundo, ¿no? Aparece el Che Guevara, aparece Kennedy, aparecen varios personajes más. ¿A qué obedece esa expansión del universo? Porque le regalaron, un amigo en común le regaló en 1899 a Alex de la Iglesia. Y Alex de la Iglesia lo leyó y dice, pues esto nos parece que está muy choro porque se steampunk, mola. Un choro Y flipa. Y después dijo, pero el problema es que no conozco a ninguno de estos personajes. Y podrían hacer uno con alguien que conozca en todo el mundo, como el Che Guevara. Y fue como... Y como que fue como, sí, pues, el Che Guevara. Y de hecho le contamos a Sergio Gómez. Porque Sergio, el editor de 1891. Sí, pues Che Guevara, hagamos algo con el Che Guevara. Y cuando postulamos la idea de 1959 era uno, que tuviera extraterrestres, dos, que tuviera mucha guerra, y tres, que básicamente el Che Guevara fuera el coronel Kurtz, el equivalente al personaje más logrado de la película y de la novela. Sí. Oye, pero además... Y además, si tú te fijas, una diferencia fundamental que siempre lo hablamos con Nelson, era que una de las cosas que a mí nunca me gustaron mucho de... Bueno, 1899 fue el primer guión... No, igual fue el primer guión de cómic que yo publiqué. Porque antes había hecho... había hecho la historia secreta, la historia de Chile en cómic para la última noticia. Sí. Y unas historietas que se hicieron para Dédalos, pero que nunca salieron. Dédalos ahí en los 90. En los 90. Y mi gran problema con 1899, y que todavía lo tengo, pero le tengo cariño, es que siento que todo el gran conflicto se soluciona con una conversación. Sí. En cambio, en 1959 le dije a Nelson, ¿sabes qué? Hagamos que los guanes viajen en el mar, peleen con tiburones gigantes, con dinosaurios, lleguen a la Antártica, hay un equipo contrario, que tenga escenas de acción. Sí, y eso se nota, es un libro que se deja leer, es muy entretenido, pasan cosas todo el rato, y hay algo que me llama la atención, que no sé si es gracia de tuya, porque a veces llega el guión y el dibujante altera, pero hay muchas páginas en que uno dice, pero qué mierda viene ahora, ¿no? Entonces, la sorpresa, ¿no? El gancho para el hook, para la vuelta de la página. Eso es algo que la gente a veces habitualmente no lo sabe, pero la gente que hace historieta busca eso todo el rato. Y aquí hay muchos de esos. Pancho maneja eso muy bien. Sí. Esos créditos 100% Pancho. Pancho trabaja de a dos páginas, a diferencia de los otros guionistas, sobre todo los gringos que trabajan siempre en páginas independientes. Pancho trabaja dos páginas seguidas con una cantidad de viñetas y yo veo la manera de distribuirlas. Entonces, el árbol de la página es siempre fundamental en el guión de Pancho. Te iba a preguntar eso, porque yo sabía que es el sistema antes, si había sido el mismo. Sí, y yo le doy mucha importancia a la última viñeta de la página izquierda, porque es lo que te obliga a seguir leyendo. Que es lo mismo, o sea, yo escribo novelas comerciales, entonces la novela comercial... ¿Qué va en el capítulo? La novela comercial tiene como siempre hay un truco que lo ocupan todos, desde Tom Clancy hasta Stephen King, que tú terminas un capítulo y el capítulo como que pueden estar conversando, pero tiene que haber algo como que una bomba vaya a explotar, y la idea es que en el siguiente capítulo la bomba no explote, sino que explote 5 capítulos más adelante para que el lector quiera seguir dando vuelta a la página. Y en el cómic, si bien no tenéis 5 capítulos más, tenéis la obligación de que el lector tenga ganas de darle vuelta a la página. Y sabéis que yo eso no lo aprendí, no leyendo guiones de historietistas, sino leyendo cómic. Hay un número de... ¿Cómo leyendo guiones de cómic? De cómic, pero dijiste antes, no leyendo qué cosa. No. Me enredé. Lo aprendí en un cómic de Otomo, en un Pesadilla. Pesadilla, hay, sí. Hay una historia de Pesadilla que las viñetas se van achicando, que es una historia de terror. Y llegáis a, por ejemplo, vais leyendo lo que va pasando y cada vez las viñetas son más chicas. Sí. Y cada vez las viñetas son más chicas. Entonces te obliga a que esta última tengan que acercarte, y cuando hay vuelta hay un primer plano, una cara doble. Claro, y te provoca un efecto de miedo yo nunca lo he visto en otro cómic, eso, que es un efecto de cine. Que tú, concha tu madre, así como que te asustáis de lo que ocurre, además que una cara así como... O sea, el tipo usa la narrativa de manera brillante. Bueno, ¿quién hace algo así? Rourke. ¿Ubican ese? Sí, pues Rourke, hay un capítulo en que hay una multiplicidad de viñetas pequeñas. Es genial esa página. Busquen Rourke de Andreas.
Es un Bueno, y dibujante también europeo. Genial. Me gusta mucho. no solo es como que se llama, tiene que ver con el guión. Una de las cosas que a mí me gusta trabajar, tanto con Nelson como con Gonzalo o con Félix ahora, es que yo siempre te digo, o sea, en el fondo, tú desarmas y haz lo que queráis, ¿cachai? Sí. Y hay páginas donde Nelson logró soluciones gráficas muy brillantes, sobre todo esas cuando explicamos el universo, que lo hacemos como Sí. que la página se tiene que leer entera en una forma distinta a como se lee el cómic, se va leyendo. A mí me gustó eso, porque claro, hacen unas pequeñas flechas que es como una película que va corriendo, Sí. y uno tiene que leerlo en esta Claro. dirección, y no así, sino que así. Sí. A Y lo esa largo, página como si fue, fueran pequeños films, esa- como cuando las películas de espías te muestran una película, ¿no? ¿sabes que fue muy complicada Esa sí. esa serie, Sí, esa me llamó la página? atención. Y llegamos un momento en rehacerla y después dije, no, ¿para qué lo vamos a rehacer? Hagamos que si el lector no es tan leso. Sí, no, yo lo entendí perfectamente, y yo soy bien leso, y entendí perfectamente cómo era, y además dinamiza un poco esa, en vez de ser un diálogo de un personaje, es mejor ver lo que está explicando, ¿no? Oye, a mí una de las cosas que me gusta, por ejemplo, en el libro, que está lleno de citas, aparece H.G. Wells, ¿no es cierto?, La Guerra de los Mundos, aparece el Che Guevara, aparece la hija de Tarzán, que ya no es misterio, pues estaba en la publicidad. Aparece Tarzán, de hecho. Aparece Tarzán. Me gusta la aparición de estos platillos voladores Claro. geniales, ¿no? O Esta mitología contemporánea, ¿no? Que recordemos que hay un capítulo de guerra en que Máximo Carvajal hace una historia de un avión, de un piloto chileno persiguiendo a uno de estos platillos voladores. Sí, sí. Entonces aquí hay un homenaje también no solo a la conspiranoia mundial, sino también a nuestra propia historieta. ¿Sabéis? Creo que la otra que a mí me gusta mucho de la edición de 1899 y de 1959, que el glosario continúa la historia. Sí. Sí, por supuesto. Todo lo que no apareció en el cómic está en el glosario. Hay cosas que dice el glosario que no están acá. Otra cosa es que Star Wars está presente aquí Sí, todo el tiempo, claro. ¿no? Hay un homenaje novelado acá directamente a Star Wars, sobre todo en esta página. Sí. Ustedes reconocerán La Estrella de la el Muerte. diablo, No, sí, de hecho en el y guión no solo la decía... estrella de la muerte, sino que la disposición de la Sí, nave al sí, interior. sí. Todo eso es Star Wars, No, ¿no? sí, y de hecho el diseño de la base era una mezcla entre, yo te dije, entre Bespin y la Estrella de la Muerte. Sí. Bueno, y qué sé yo, ¿no? Superhéroes, ¿no? También están ahí, aparecen superhéroes, no vamos a hablar más porque es una historia que no para, es una historia que yo creo que efectivamente rompe el molde del 1899, la empuja en una nueva dirección, ¿no? Como tú dices, es una historia que no para nunca, que pasan cosas todo el rato, aparece, ¿no es cierto?, una vampira también, no vamos a revelar más, pero también aparece un Bueno, misterio. esa es la razón por la cual se metieron las páginas de Drácula Antes. se hizo el reorden en Exacto, 1899. para que pudiera entender el Sí. público ahí. Hay una cosa también que me gusta mucho del dibujo. Aparece tiburones gigantes, tiburones gigantes, Tiburones gigantes. Mocha Dick Mocha Dick aparece, y un homenaje, una autocita ahí también. Hay una También cosa. Rex Nemo. Esa no me fijé. Hay muchas citas, yo podría no ver muchas, pero no las vamos a hacer acá para que ustedes las descubran. A mí me gusta mucho la disposición de las páginas, la cosa dinámica que lo tragaste, que ya estaba en 1899, pero aquí con 8 años más de experiencia dibujando historietas. Sí, eso es súper importante, porque también cuando, o sea, este libro fue dibujado, yo diría, como en 3 momentos. El más intenso fue ahora hace poco y es la mayor cantidad de páginas. ¿Hay más páginas que en 1899? No, me refiero a que el último el tiempo de dibujar hice la mayor cantidad de páginas. Sí, Es que pero- por casualidad fueron exactas las mismas páginas. Mira, Además, no lo pensaste. No, entonces hay hay algo un- que tiene más material, pero extra, pero... el guión pedía a gritos que fuera algo mucho más dinámico, vamos, de un principio, Sí, porque es una historia de aventuras, básicamente. sin duda. Entonces había que replantearlo de otra forma, había que pensarlo de otra manera. Sí. Oye, cuando tú haces este mash-up, Pancho, ¿cómo funciona tu juguera mental? ¿Cómo vas incorporando elementos? ¿Es como febril esto? ¿Lo reflexionas mucho que va ahora? ¿O cuando escribes te lanzas y va saliendo lo que sale y luego corriges? ¿Cómo funciona tu mente? Voy lo que sale y voy corrigiendo después. ¿Mucho? Sí, o sea, yo de hecho rara vez trabajo tanto en cómic como en novela, no sin guiones de cine y televisión, trabajo con escaleta. La única vez que trabajaba con escaleta es con la novela que termina ayer, que es la que se publica el próximo año, que es una novela, Leámosla ahora. que se llama una novela que se llama Princesa Valiente, que es la única novela que yo estructuré capítulo por capítulo y parte por parte.
Por eso terminó una novela de 680 páginas, no sé si va a salir una o dos tomos. Pero... ¿Y cuál sistema te gusta más o es indiferente para ti eso? Sabéis que trabajar con escaleta me permitió trabajar más rápido. Ah, sí. Y... solucionar más Pero por previamente. otro lado, me gusta trabajar con sorpresa. O sea, yo en mi cabeza sé hacia dónde va y sé lo que va, lo que después, qué sé yo, el submarino acá, sé que vas a encontrar con tiburones, sé que se va a encontrar con dinosaurios, sé que va a encontrar la moneda de la locura. Pero entre medio, por ejemplo, el personaje de Evita salió de la nada. Antes era una mina X, ¿cachai? Que manejaba el submarino y no tenemos ningún argentino. ¿Quién es el argentino más famoso? Evita, po. Evita, se puede hacer un rollo con John Kennedy, ¿cachai? Sí, aparece John Kennedy también. Ahora, Salvador Allende y Augusto Pinochet, ¿no? Juntos en esta aventura, ¿no? De hecho, en la publicidad aparecen ellos, ¿no? En el diario hoy día apareció la noticia es que ustedes han reunido a estos dos personajes históricos chilenos en una misma historieta. Es que sabéis que de alguna manera, cuando salió 1899, pasó una cuestión muy rara. A ver. En Perú, Que la escoba. ¿qué hora escoba? Se lo recuerdo, que destruyen Lima en el primer tomo. No solo por eso, sino porque Grau era un cyborg. Pero cuando digo que va la escoba, o sea, la revista Careta creo que se llama, que es como La Cosa o la Cara de Perú, nos dedicó portada y un reportaje de 10 páginas. Salimos en todos los noticiarios. Caricaturistas chilenos se ríen del Caballero de los Mares, ¿no? ¿Te acordás? El Señor de los Mares. Del Señor de los Mares. Y... obviamente sin haber leído la historieta, Sí, ¿no? la he leído, claro. Pero eso provocó, como Norma no funcionaba en Argentina, que vinieran dueños de librerías de cómic a Chile y compraran muchos 1899 y los vendieran a 10 veces el precio. Y se hicieran ediciones piratas y todo. Ah, excelente. Y cuando lo leyeron se dieron cuenta que tampoco era, que no era una falta de respeto. Bueno, también hubo un almirante que escribió una carta. Acá, no Ah, en Chile, chileno. sí, por supuesto. Lo juntó con lo del Guatón Salinas. Ah, la historieta de Rodrigo sobre Arturo Prat, en que Arturo Prat no muere y va a su propio entierro. Sí, y acá era como Arturo Prat es suficientemente héroe como para haberlo convertido en un personaje de ciencia ficción. Entonces y quisimos repetir eso mismo en 1959 ocupando de alguna manera los chilenos más emblemáticos del siglo XX y que además representan dos corrientes, el fascismo y el socialismo. Y en este mundo, como no hay revolución comunista, porque el zar Nicolás básicamente se descubre Metahuye en Rusia durante el incidente de Tunguska y eso evita toda la revolución de 1917 y el imperio zarista se convierte en una cuestión avasalladora que incluso invade Alemania, asesinan a Hitler y no hay nazismo. Entonces en un mundo donde no hay fascismo ni comunismo... Sí. En esta página, justamente a mí me llamó la atención ese texto, está en esta página, que dice, por ejemplo, voy a leer solo la parte final, dice: en Rusia, como si en esa monarquía imperial y autoritaria pudiesen pensar en igualdad. Y antes dice: ideas imposibles llamadas socialismo, comunismo surgidas en Rusia. Claro, no se puede conseguir eso porque no sucedió así, ¿no? Los que ya leyeron 1899 saben de los universos paralelos y todo lo que está detrás de esta saga, ¿no? Bueno, yo creo que, o sea, sin spoilear, las dos últimas páginas explican, sin texto, explica qué es lo que pasa. O sea, por eso son tan raras las últimas páginas. Sí, sí, sí. Lo que encuentran en la Antártica. Que es Sí, que a mí no vamos a revelar aquí, no lo voy a mostrar para que lo lean, lo que pasa en la última página, sobre todo esta. Sí. Yo dije, pero ¿qué mierda está pasando acá? Entonces uno ya quiere leer lo que va a hacer Martín, me imagino, con esto. ¿Hay más en sus cabecillas febriles, ya más historias de continuar esta saga? No, lo que nosotros vamos a hacer el próximo año, que de hecho ya tenemos firmado con Penguin Random House, y eso es a O sea, lo color. van a tener que hacer. Es a color y es tamaño más grande. Básicamente lo que hicimos es como pasaron 5 años, recuperamos cobre, pero lo rehicimos. Ahora se llama Kunza. Ya no tiene toda la cosa de Codelco y en lugar de ser un minero que encuentra esta cuestión, es una ingeniera de Codelco, es una mujer, una madre soltera. O sea, rearmaron la historia. Y va a ser full color. Es full color y además es la presentación de un grupo de superhéroes latinoamericanos. Y jugar muy con el arquetipo de superhéroe, porque además la historia de Cobre fue muy chistosa, pues. Imagínate que la cuestión es muy simple. Una noche de un domingo
en una casa del barrio Alto de Santiago, están dando Iron Man 1 y está un gerente Codelco con su hijo y su hijo le dice: oye papá, existe el hombre de hierro, existe el hombre de acero, ¿por qué no existe el hombre de cobre? Si ustedes son los dueños del cobre. Y como 2 días después tenemos una reunión con los gerentes de Codelco en el edificio institucional en el centro. Gracias, niños. Era hablándoles sobre, ¿te acordáis? Nos preguntaban, ¿pero cuándo nacen los superhéroes? ¿Cómo surge? Tuvieron que hacer una charla. Tuvimos que hacer Un poco menos, una charla sobre el mito del superhéroe. Ya, pero ¿y se puede hacer un superhéroe en Chile? Pero si hay superhéroes chilenos. No, pero ¿se podría hacer un superhéroe sobre el cobre? ¿De cobre? Claro. Sí, pues se puede. A eso querían llegar ellos. Y después, y te acordáis que era... Estaban felices. Yo creo que jamás había visto un adulto tan feliz al ver un superhéroe cobre. Y su hijo feliz, ahora ese hijo de... No, y así como, era como si se puede. Sí, se puede. ¿Y ustedes cuánto lo pueden hacer? Sí. ¿Y cuánto nos cobran? Te hemos cobrado más porque dijimos al tiro. Y en sus mentes ahí pero no, se miraban ustedes, no podían decir nada. Bueno, así surgió eso. ¿Alguno de ustedes leyó Cobre? ¿Lo vieron? Sí, bueno. Ahora vamos a volver esa versión que está... No, pero espera, sí, lo que pasó acá en Santiago con Cobre es nada con lo que pasó en Calama y en... ¿Qué pasó ahí? ¿Te acordáis que hicieron uno como... Era como una especie de cueva, ¿no? Claro, que hicieron... Estaba el traje de cobre. ¿Lo hicieron? Sí. O sea, se tomaron el personaje en serio. No, hicieron como como la baticueva de cobre y la tenían en Calama y todas esas cosas. Pero esto lo hizo... Codelco. Hicieron como una gira. Nunca vi esa fotografía, nada de eso. O sea, lo que hicieron. Mucho. Pero ¿sabes qué nos pasó con Cobre? Ya antes nos pasó con Duarte y Ibarra, que fue un webcomic que hicimos para TVN. Sí, yo recuerdo, eso fue hace mucho tiempo. Ambos proyectos que son ajenos a publicaciones físicas, bueno, al final publicaron, pero fue un Duarte y Ibarra fue el primer trabajo que hicimos juntos. El primero que hicimos juntos. No, el segundo, el primero fue el trabajo del libro de arte de Santos. Claro, exacto. ¿Ya? Duarte y Ibarra. Fue extremadamente bien recibido, digamos. La cantidad de visitas en internet fueron mucho más de las que la gente esperaba. Y en ese tiempo fueron más de 100.000, lo recuerdo. Yo había olvidado esa historia, yo la leí, la seguía en internet. Y lo presentamos en una de las primeras Comic-Cones, si no fue la primera Comic-Con que se hizo acá en Chile. O sea, con nombre completo. Que eran auspiciadores TVN. Y TVN se metió a auspiciar. Pero también fue raro, fue como lo de Cobre, porque lo que ocurrió es que ellos tenían esta teleserie que se llamaba Tempa, ¿no? Sí, me recuerdo. Que tenía dos policías, y en esa misma época estaba Lost. Entonces Lost tenía unos webcomics. Y todo el área como de TVN, y no, descubrieron el webcomic. Tenemos que hacer lo mismo con una teleserie. Y nos llaman a nosotros y nos dicen, pero de una teleserie. Ya, y nos muestran, la teleserie todavía no salía, y nos muestran, ya. Y ahí se nos ocurrió. Los detectives. Tienen que ser los detectives. ¿Y eso no se ha publicado por temas de derechos? ¿Nunca lo han pensado republicar o hacer una final? El tema es que ambas cosas quedaron cortadas ahí. Sí. Fueron extremadamente populares, digamos. O sea, Y era bueno Duarte y Ibarra porque metimos secta. Es la primera vez que yo meto la iglesia del Perpetuo Socorro, la que sale en Logia. Exacto. Sí, recuerdo que va a una catacumba, aparece ahí, hay unas ceremonias oscuras. Sí. Pero, con la Quintrala, Eso, una asesina que se creía la Quintrala. y de eso, ni posibilidad remotas de hacer algo con eso o tomar esa idea de No los sé, detectives. Tú los tenías, ¿no? Yo las tengo, sí, claro. Aquí pueden hacer un nuevo libro, ¿ah? Hay un contrato ahí que no... Bueno, pero podrían hacer otra historia de detective Sí, tomando claro. esos elementos que ya desarrollaron. Pero eso que pasó después se replicó con Cobre. Bien. El mismo fenómeno, digamos. O sea, Cómic institucional, digámoslo. O sea, muy buena acogida, pero queda cortado. No, básicamente lo que ocurrió, cambió la jefatura de Codelco Lo usual. y dijeron, ¿Pero qué es? pero esto, sí, pero acá está. ¿A quién se le ocurre esto? ¿Al hijo de...? Entonces no lo hago. Bueno, él se fue. Se fue. Entonces, igual fueron, al final como que no nos acreditaban en nada. Y ¿verdad? nunca lo imprimieron todas Sí, las yo partes, tengo esa lo impresión. imprimieron. Y lo imprimieron también por el Comic Con, sino, y por supuesto no lo acreditaron en ningún lado. Lo hicieron en una cantidad gigante de copias, no sé cuántas eran, Claro. muchísimas, y se agotaron. Sí. En la Comic Con se Sí. agotaron, se fueron todas. Si los venden en Mercado Libre. Sí, Y los venden Siempre, como a 30 lucas. todo lo que desaparece siempre aparece Sí, en Mercado sí. Libre. Sí, es cierto. Y claro, y quedó incompleto, entonces la idea era como... Oye, las máquinas, a pesar de que tú pediste que no era máquina, hay máquinas todavía. Sí. Y sabemos el amor de Martín, de Gonzalo y tuyo, Pancho, por las máquinas, las cosas bélicas, los aviones, los barcos. ¿No es cierto? Ok, Es algo que me imagino que a ti te agrada muchísimo dibujar. No, mira, con el tiempo ya, como que finalmente... Te rendiste la vida, Me sí. rendí, sí, no había mucho que hacer. Pero acá hay menos, sin duda. Pero hay unos que son muy protagónicos. El submarino a mí me encanta. Por supuesto. Me encanta. Que una ballena, su madre. Es Sí. es un personaje, ¿cachai? Entonces,
intenté darle ese tratamiento también. Aquí vuelvo a estar en esta página porque aquí se ve en rigor que es una ballena. En realidad tiene ese aspecto, ¿no? Hay un tema que estaba en 1899, pero que acá potenciamos y tiene que ver con el tema de las escalas, que para mí es fundamental, sobre todo en el género de acción. Jugar con distintas escalas, el submarino en relación a la ballena o los ovnis en relación al submarino, ese cambio de proporción como tan radical siempre ayuda mucho a contar la historia también. Y era algo que no estaba muy presente en 1899. Que es más urbano, 1899 es más urbano, esto es más exótico. Oye, pero cuando uno lee esto, yo cada vez que veo esto digo, se me ocurren mil ideas más de la ciudad, qué pasaría en la ciudad, qué pasa en este lugar. Es un universo rico en referencias y que el lector o lectora cuando los lean se les van a ocurrir muchas cosas. Porque hay momentos en que mencionas a Robur, de repente aparece, veladamente aparece Nemo. Sí. Todo aparece, y ahí está, ahora recuerdo lo que me dijiste, la cita de Alex Nemo. Pero aparecen a veces, no visualmente, sino que a veces los mencionas. O sea, está lleno de referencias. Tesla aparece. Entonces no se me ocurre, eso que mencionas de Tesla podría ser otra novela gráfica del universo Lo que metahumanal. pasa es que Tesla sale en lo de Martín. Es muy... Hay que leerlo, sí. Podría volver a aparecer. A ver, hay otra cosa en estos libros que no hemos mencionado. En ambos aparece un cuento que es el original, donde tú publicas, ¿qué dice? Mira, esta breve historia, que está publicada en 2 partes en ambos libros. Y no es tan breve, 70 páginas. ¿Sí? Es una novela, digamos. Fue escrita originalmente como cuento para la antología Alucinaciones TXT de Puerto de Escape en 2006, pero fue reemplazada por otro relato al ser excesivamente larga. Luego fue publicada por entregas en el blog Ucronía Chile entre 2007 y 2009, y extractos de ella aparecieron en el libro Chile 3 o Chile 3 en el 2009, y los mejores cuentos chilenos del siglo XXI en Sudamericana en 2011. En 2010 fue transformada en guión de novela gráfica. Pero esta es la primera vez que lo publicas en esta edición. Aquí está el cuento que originó este universo. Mira, ¿Es así mira, o no? todo se origina en el año, incluso antes de eso, el año 2001 más o menos. Yo escribo para el Mercurio un artículo sobre el steampunk. Y a raíz de una novela que se llama Antillero, que se había llegado a Chile. Y básicamente un artículo de qué es el steampunk, y cuando yo lo escribí dije, si hay una escena que es steampunk heavy, es el cuadro de Thomas Summerscale, El hundimiento de la esmeralda, que muestra que está la esmeralda hundiéndose y el Huáscar en un ángulo muy raro, de hecho un ángulo como imposible. No euclidiano. Claro, es como lo hemos hablado con Félix Vega, que es que no tiene lógica ese ángulo, es como que el Huáscar fuera así, ¿cachai? Como que fuera doblado. Y cuando a mí me llama de Puerto de Escape, estaban haciendo esa antología que era de cuentos de ciencia ficción, y yo me acuerdo de eso y escribo y empiezo a escribir una historia steampunk también con Pratt, y resulta que la historia terminó en 70 páginas y el cuento, el máximo, eran 20 páginas. Vale, aquí creo que publicas la primera parte cuando está el combate naval de Iquique, se publica solamente. No se publica. No se publicó. Lo reemplacé por un cuento que se llama Santa Graciela, que es como de vampiros en la... Sí, que era bueno. Que es vampiros Sí. en dictadura. Que tiene un buen final, ese me acuerdo. Sí. Es un final muy... Es un cuento que es básicamente un grupo de milicos de Concristo en Concepción, son enviados a una isla cerca porque es una isla donde tienen detenidos presos políticos, que es de la Armada, y se perdieron comunicaciones con el continente. Entonces va un contingente de marinos y encuentran que la isla está vacía. Y de repente empiezan a aparecer algunos presos y la isla está... El rollo es que está atestada de vampiros. Entonces el cuento es, en 1976, ¿qué hubiese pasado para obligar que un grupo de marxistas y miristas se tuvieran que juntar con milicos, con un enemigo en común? Eso es básicamente. Claro, es un cuento que me gustó, el desenlace era muy cinematográfico ese cuento también. Tú siempre piensas visualmente, incluso en las novelas, creo yo. Yo creo que es por mi amor al cómic. Puede ser, ¿eh? Porque yo aprendí leyendo, y una vez tú me hiciste un RT en Twitter que yo dije, a mí yo la paso bien escribiendo guiones de cine, escribiendo novelas, pero mi gran amor es el cómic. Sí. Porque tiene que ver con que yo aprendí a leer con el cómic, aprendí a leer con Mampato, aprendí a leer con las revistas Guerra, con las de Cowboy que tenía mi papá. Mi papá es coleccionista de revistas de vaqueros. O sea, así como yo soy nerd con un montón de cosas, mi papá es tan nerd con el género de los vaqueros que él no ve spaghetti western. Claro. Porque las armas en las películas usadas ahí, las hebillas, los caballos y
X detalles no corresponden a los de la... Mira, un purista. Prefiere ver la película más, de cowboy más ¿Mala mala gringa? en lugar de algo de Sergio Leone. Que sea bueno. Oye, Nelson, ¿y la historieta tú eres también tienes algún antecedente nerd en tu familia? ¿Un mega nerd que te haya, o una mega nerd, o naciste por No, yo espontáneamente? Sí, esto fue... Generación espontánea. Absolutamente, sí. No, en mi familia no, en general, no. De hecho, mi padre, el único vínculo posible, que algo ya no existe hoy en día, él trabajó toda su vida, él era ingeniero en máquinas copiadoras de planos. Que ya no existen en ese tiempo, se trabajaban con amoníaco. Entonces viajaba por todo Chile, súper saludable. Súper saludable. Viajaba por todo Chile, por todas las grandes empresas, para poder, y siempre tenía repuestos. Y, bueno, por supuesto, eso con la tecnología pasó hace ya mucho tiempo, pero el único vínculo posible, digamos, como con el papel, es que no influía nada. Cuéntanos, para los que no sepan, Nelson ha realizado una gran trayectoria como dibujante y también como colorista en historieta norteamericana. ¿Qué has hecho para que el público lo sepa? ¿Qué has publicado allá? Pues Dredd, recuerdo. Lo primero que hice fue con Chris Ryall, ex editor en jefe de IW, y con Stephen King, que fue Road Rage, que fueron 2 números. A continuación trabajé con el hijo, con Joe Hill, en The Cape, una serie que fue nominada a los Eisner ese mismo año. Ahí trabajé primero como colorista y después trabajé como dibujante y colorista en la segunda parte, que era la segunda parte, pero era la precuela, que se llamaba The Cape 1969, que era el origen de que era muy divertido, porque la verdad es que te dije. sí. Todo tiene que ver con las fechas. Todo tiene que ver con las fechas, era muy frío. Después de eso empecé con Juez Dredd y estuve trabajando en la serie durante 3 años. Y Juez Dredd es la serie más larga, la que nosotros hicimos 30 números, la más larga que se ha publicado en Estados Unidos. Cuando dicen nosotros, ¿a quién te refieres? A todo el equipo. Ah, perfecto. Bueno, recordemos Carlos Esquerra acaba de morir hace unos días atrás. Yo tuve la suerte de colorear una portada que él hizo para el número 1, para el regreso de Juez Dredd a Estados Unidos. Terrible. Además, en España le iban a hacer un homenaje y tampoco pudo asistir, tenía un problema de salud. Una real lata. Sí, qué pena. Oye, y después de su franquicia. Oye, se nos ha ahí revelado una interesante historia. Dicen que te preguntemos sobre G.I. Joe. Nos dijeron, alguien me sopló eso antes y quiero que nos cuentes esa historia. Pasa que uno de los últimos proyectos que trabajé con IW fue G.I. Joe, que se llamaba Scarlet Strike Force. ¿Okay? Estaba todo centrado en este personaje Scarlet, personaje femenino de la serie. Empecé a trabajar con un guionista que ya había trabajado 2 series largas de más de 8 números de G.I. Joe. Era un personaje, yo no lo conocía en ese momento, hasta empezar a trabajar con él, que ya tenía una cierta reputación en el medio. La mayoría de los seguidores de G.I. Joe, pues, no sé si la mayoría, pero un grupo importante, digamos, son ex militares norteamericanos. Ah, mira, no sabía. Y republicanos. Y claro, entonces, todo bien hasta ahí. Resulta que un 11 de septiembre subió un tweet. Él estuvo, para el día de las Torres Gemelas, estuvo muy cerca del accidente. Subió un tweet con una foto de unos cupcakes que regalaban en el Marriott. ¿Quién subió ese tweet? Mi guionista, el guionista de J.J. Perfecto. Están los cupcakes y con un cartelito que decía los cupcakes son gratis hoy día 11 de septiembre hasta las 9:30 de la mañana. El productor Bob. Sí. Entonces él va a subir esta foto y pone patriotas de cartón, básicamente. Que la caga. Se le tiraron encima, más que por ese famoso tweet, fue por todo lo que había hecho antes con G.I. Joe. Le tenían sangre en el ojo. Había reformulado la serie. Él hizo muchos cambios. Uno de ellos, que es el que menos importaba, digamos, pero fue sacar armas de fuego. Entonces todo en G.I. Joe eran armas láser, para que no hubiera sangre, no hubiera nada de eso, por lo tanto tampoco no moría ningún personaje dentro del cómic. 2, incorporó personajes de otras nacionalidades, digamos, habían 2 iraquíes incorporados dentro del staff. Fuerte para ellos, sí. Había un personaje que era un tipo muy famoso, ya no me acuerdo el nombre, un tipo gigante y que tenía la capacidad de portar una arma 10 veces de su tamaño, ¿no? Y lo cambió por una chica, creo que sí.
No, él no, es otro, es como más pequeño en importancia. Lo cambió por una chica grande, no musculosa, sino más bien fornida, digamos, y de color. O sea, le tenían ganas, le tenían muchas ganas para ellos. Sí. Y esta fue la gota que rebasó el vaso. Entonces empezaron a salir por internet, básicamente lo quisieron boicotear y boicotearon el cómic. Y decidieron devolver todos los cómics que él había dibujado, quemar los cómics que había escrito, los devolvían a las tiendas. Me encanta quemar las cosas a los norteamericanos, ¿no? Es fascinante. Entonces, yo la verdad es que veía todo esto por internet mientras yo ya estaba dibujando la serie y decía, bueno, ¿qué va a pasar acá? Pasará, digamos. O sea, el tema es que estaba dibujando el número 1 y me escribe mi editor de la serie y me dice, la serie se cancela. Se cancela, vamos a dibujar solo 3 números. Lo que significa que no va a salir lo mínimo son 4 números para poder sacar un álbum, digamos. Porque las ventas se fueron a pique. Eso significa que con seguridad no tenía ni siquiera 500 ejemplares para poder vender. Los boicotearon. O sea, fue un boicot gigante. Y pagamos el pato todo, digamos. Y después de eso, además, el guionista se peleó un poco con IDW porque decía que no lo defendieron lo suficiente, no hubo un trato, digamos, digno según él. Bueno, la historia sigue mucho tiempo más, pero varios sufrimos las consecuencias de ese pequeño Mira qué terrible la historia. percance. Sí. Ahora los medios de internet todo se cruza. Sí, todo se Pero cruza. es heavy, la verdad es que yo jamás pensé que algo así podía llegar a suceder, menos en cómic, digamos. Y sí, sucede. El panorama cuando ustedes editaron 1899 hace, ¿cuánto era? ¿8 años? 8 años. Era muy distinto al que vivimos hoy día en la historieta. ¿En qué ha cambiado ese panorama? ¿Cómo lo ven? ¿Qué pasó en estos 8 años? ¿Qué cambió en nuestra historieta? Es tremendamente productivo lo que pasa hoy en día. También es muy amplio y versátil, diría yo. La cantidad de novelas, de cómics que han salido hoy son la mayoría de muy buena calidad y muy diversos. Algo que sorprende siendo que somos tan poquitos, digamos. Yo siento que el número no se ha ampliado mucho desde hace 8 años atrás. De alguna manera me siento responsable con Pancho de haber pegado como casi una especie como de puntapié inicial con 1899. Sacar 1959, 8 años después, con todo lo que está pasando ahora, también es algo tremendamente satisfactorio. Yo creo que me cuesta pensar en un mejor momento, así como más saludable del cómic hoy en Chile que ahora, ¿cachai? O sea, en estos 8 años hay una Comic Con en Chile, hay un FIC, hay salones de cómic casi en todas las regiones, se publican por editoriales grandes y por editoriales independientes, novelas gráficas y cómics a la rato, hay un movimiento cómic feminista súper potente en el último tiempo. De alguna manera, a pesar de que sigue siendo muy de nicho, el nicho se ha centrado en el comprador de Batman y de Marvel. Casi todas las editoriales importantes tienen su línea de novela gráfica. O sea, Penguin Random House está trayendo todo lo de Jodorowsky en ediciones bastante económicas. Viene el Limited, viene el rescate del material de Félix de Oscar Vega, ahora qué sé yo, la edición de La Casta de los Metagalones. Yo creo que desde 1899 en adelante uno lo pudo ver, porque quizá en la Filsa del año 2011 fue la primera vez que hubo lanzamientos de novelas gráficas múltiples, eran 3 o más. Antes había estado la de Gonzalo. Fue una historia que estaba así. Esa fue una isla en el 2007. Pero en el 2011 se presentaron en esa Filsa 1899, Policía del Karma y Mortis Eterno Retorno, como libros, no como... Y los 3 muy distintos. Muy distintos. Ahora, ¿sienten ustedes que Chile tiene algo que decir fuera al mundo de la historieta mundial? ¿Cuál sería el camino para romper el gueto local, nacional, y salir afuera? ¿Qué tenemos para ofrecer a la historieta inglesa, norteamericana, francesa o lo que sea? ¿Cómo lo ven? Yo no tengo claridad de qué puntualmente, pero lo que sí tengo súper claro es que los editores buscan eso. Es decir, buscan que ya no sean más norteamericanos,
buscan que ya no sean los mismos personajes y siempre buscan esa otra mirada, eso que no sabemos qué es, Sí. ellos lo buscan constantemente. Uno ve, por ejemplo, en IW la cantidad de autores que hay, son en gran mayoría no son norteamericanos, ¿no? Son muy pocos los gringos que existen hoy en día trabajando. Tal vez en Marvel y en DC sea más, pero está lleno de brasileños, está lleno de Brasil es un imperio, ¿no? argentinos, otro tanto, uruguayos también hay muchísimos, y así eso me sigue. Es algo que buscan normalmente, digamos, vino para acá el Busca Talento Marvel hace no mucho también. Como te digo, no tengo claridad de qué es Sí. con certeza, pero sí es algo que definitivamente existe y que todo el mundo está O viendo. sea que no buscan imitaciones de lo que hacen ellos, buscan otra cosa que no sabemos qué Y es. si hay algo que premia el mercado, particularmente norteamericano, que es el que conozco, es el trabajo individual, digamos, es decir, que tu trabajo sea distinto al del lado. Sí. Y eso además lo potencian siempre. ¿Pancho? Yo creo que se está tomando el camino correcto. Básicamente, yo siento que por mucho que acá hayan superhéroes o que nosotros estemos haciendo Kunsa, que es básicamente una historia de épica y con superpoderes, la idea es que estos tengan identidad propia. En el sentido de que esta es una historia genérica steampunk, que tiene elementos del steampunk desde Julio Verne hasta la máquina diferencial de William Gibson. Pero está contado a través de códigos muy nuestros, o sea, los personajes son chilenos, la ambientación es chilena, la historia que se cambia es de chilena hacia afuera, el caso de Mochadic también. Y en el Festival de Angoulême, de novela gráfica, al que fuimos con Gonzalo Martín y con Félix Vega en Eso de este año. lo que nosotros notamos es que por lo menos los editores españoles y franceses estaban sorprendidos con lo que estaba pasando en Chile. O sea, cuando nosotros hablamos de Mochadic y hablamos de las cifras de ventas de Mochadic, no podían creerlo. Sí. Es algo O sea, que a veces nos vemos nosotros, acá vendemos más que los europeos. A veces. Pellejero, ¿cómo se llama? Pellejero, que es que es está el haciendo- dibujante de Corto Maltés. Corto Maltés se acercaba a nosotros y decía, pero 35.000 ejemplares. No, me quiero ir a Chile. Decían, nos queremos ir a Chile. Digo, oye, llévanos a Chile. Decían, acá que una novela gráfica promedio vende 5.000 ejemplares y Mochadic ha vendido 35.000. Decía, bueno, o sea, eso no pasa en ninguna parte del mundo. Pero estaban realmente así como... Y nosotros éramos como los invitados pobres de Angoulême y terminamos convertidos en... Claro, hay autores como Enki Bilal, como Moebius, que en paz descanse, que venden millones, Sí, por supuesto. pero el promedio es bien bajo. Incluso en otros países de Europa el promedio son más bajos que eso, mucho más bajos de lo que la gente podría pensar. 1.000 ejemplares, O sea, 2.000, es que muy, ya son exitosos. es muy heavy constatar que Mochadic es el cómic hispanoamericano más vendido después de Mafalda. En cantidad de Claro, en América Latina. En América Latina. Sí, sí. No estamos hablando de cifras locales solamente, sino que de todos los países en que se ha publicado. Y de hecho nos contaba el otro día el editor de Planeta, o sea, no el editor, el gerente comercial de Planeta, se acercó en el desayuno del librero y nos dijo, oye, el editor de Planeta Comic que pidió que le mandaran artículos. Sí, quiere verlo. Sí, porque Excelente. Mochadic se editó ahora en España, Sí. con un prólogo de Javier Sierra, y lo tienen destacado en todas partes, así como ha sido como... Estados Unidos también los quiere, ¿no? ¿Viste? Algo está pasando. Oye, yo quiero antes de terminar, quiero ver si hay alguna pregunta o comentario del público que está acá, de los fans de Metauyescos, ¿no? Si hay algún comentario o pregunta, ahí tenemos. El hombre del asado. Lo que ha pasado, curiosamente, es que de los 60, 70, 80 y hasta mediados de los 90 existía la revista de cómics. La Simo, la 1984, la Fierro. Antológica. Claro, que en el fondo, y hoy día queda la Heavy Metal y... La Fierro en Argentina. Y la Fierro en Argentina que va No sé como si en su Spirou, tercera, si es francés. como en su tercera o cuarta etapa, Spirou, no mucho más. Y por lo que se reemplazó fue por el cómic de autor. Sí. Y la pregunta es, ¿cómo se le vende a las nuevas generaciones, a los nuevos lectores, este nuevo cómic de autor, cuando el fenómeno de Mampato tenía la posibilidad de captar a
diferentes tipos de lectores, porque había diferentes tipos de historias. Y estaba toda la semana también. Y además estaba mucho más barato cada ejemplar y podía uno engancharse en cualquier momento. ¿Cómo se hace esa transición? Porque captar nuevos lectores, o sea, captar lectores viejos como uno es fácil, pero lectores nuevos es más difícil con libros independientes. Yo creo que una de las no sé si receta, digamos, pero una de las formas es de alguna manera trabajar con lo que tenemos nosotros, y es básicamente lo que pasa en 1800 y en 1959, y es trabajar con personajes que sean reconocibles, es una manera de acortar distancias. Que no tenés que explicarlo. Claro, exacto, no hay que explicarlo, son nuestros superhéroes. Insertos en historias de género, ¿no? O sea, Salvador Allende, Augusto Pinochet es una historieta de ciencia ficción, digamos, y de aventuras. Y ahora, específicamente, yo creo que una gran pega es la que por lo menos Editorial Planeta hace en colegio. Logra hablar con los profesores de lenguaje de determinados y dice, mira, estas son las novelas gráficas que se están haciendo, y también el Consejo de la Cultura y el Ministerio están muy interesados en el cómic y lo están llevando al colegio. Yo creo que esa es una buena alternativa. ¿Sabes que yo quiero agregar algo que extrañamente en el último tiempo han aparecido 3 revistas antológicas en Chile? Brígida, historieta feminista, Ñachi, y ahora la revista Trauco, que ya vi el ejemplar hace un día atrás y se ve muy interesante y que se va a lanzar en las próximas semanas. No, la Brígida es una revista de mujeres editada por la Grafito Editores, creo, de Prop Galería. Entonces hay 3 revistas antológicas que están surgiendo en Chile contra esta otra corriente de la que tú hablas, es decir, están apareciendo nuevamente esas revistas antológicas. Es raro, pero está pasando, es bonito también que pase. Tal vez va a haber un regreso de ese tipo de publicaciones, quién sabe. Sí, porque era una buena manera de conocer autores. La CIMO, que la Zona 84, que habría a gente que uno no habría mirado nunca. Tontine Editores, él hizo una pega muy rica. Bueno, la Trauco, la Bandido acá también, que publicaban sin permiso a Manara y todo, pero era lo mismo. Pero igual, a pesar de eso impactó positivamente en los autores locales. Eso. Otra pregunta, otro comentario, sí, señor. 1999, ¿se podría venir o esperamos 8 años más? 1999, no, mira, lo más pronto es Leviatán, que es lo de Martín Cáceres, que sale el próximo año. Que a lo mejor también estamos viendo la posibilidad de mantener una fecha, porque es una buena idea, un buen concepto. Sí. Y había una idea que no era 1999, era 2069, que era básicamente, que yo quería hacer una space opera, que es básicamente algo que es un homenaje a Duna, que básicamente la Tierra se convierte en una estrella de Metahuila y los personajes van en el Huasca. Cosa que ya se anuncia en 1959. Una cosa con naves, quería hacer una cosa con naves espaciales y el sistema solar y Imperio Galáctico y esas cosas. Entonces, y homenajear a Duna, que ya lo homenajeo en la dedicatoria, porque yo pongo la Metahuila debe fluir, que la especie debe fluir. Sí. Exacto. Sí. Y una última pregunta doble, una al guionista y otra al dibujante. Al guionista, ¿qué pasa con esto de tener una cabeza que funciona permanentemente en estado fringe? Así, me imagino que viste los seriales, que esa cosa. Eso, ¿qué pasa en la cabeza ahí? Porque la cantidad de relaciones que uno empieza a hacer, la cantidad de teorías de conspiraciones que las que se empieza a alimentar, yo creo que a veces a la larga pueden terminar haciendo que pierda algún nivel de contacto con la realidad. Y para el dibujante, tengo la sensación de que el formato mental, visual de la primera novela, de 1899, es más grande. Lo pensaste siempre más grande. Lo ejecutaste, me parece, más grande, incluso la edición original era más grande. No, igual. ¿Es del mismo tamaño? Sí. Pero este otro está como más ajustado al tamaño de la página. Encontró su tamaño, dices tú. ¿Es así? ¿Puede ser? Porque imagino que tú dibujas mucho más grande. Sí, claro. Y después se reduce, pero mentalmente venías haciendo el trabajo para reducirlo. No, sabes que de hecho fue al revés. 1899 la dibujé más pequeña que 1999. ¿Y por qué pasa ese fenómeno que se ve más ajustada al tamaño de la página la segunda?
Yo me parece que tiene que ver con un tema netamente de experiencia en rubro, digamos. Sí, yo creo que en la puesta en ¿Cachai? página es mucho más dinámica también, incluso se abre más. Es más parecida a Steranko, así más, tiene más ritmo. Sí, yo me volví loco en 1959 tratando de que las páginas fueran lo más dinámicas posible. Yo lo comentaba la otra vez, digamos. En el mercado norteamericano sale el libro impreso y sale al mismo tiempo prácticamente digital, digamos. Entonces pensar en páginas dobles es complejo porque en digital no funciona. Entonces yo cada vez que tenía la opción, como les contaba Pancho, envía 10 viñetas, por ejemplo, para dividir en 2 páginas. Entonces cuando vi la opción de poder meterlo en una página doble, yo encantaba, porque era como la opción de poder arrancar de ahí. Y eso también hace que la lectura sea más dinámica, porque tenéis otro movimiento en la página. En 1959 hay un esfuerzo extra en tratar de que eso fuera constante en cada una de las páginas, ¿cachai? Y yo creo que eso finalmente lo da el trabajo. En 1899 éramos mucho más rookie, éramos mucho más novatos ambos, digamos. Había muchas ganas de hacerlo. Hay un tema también con la escala de la trama. En 1899 es un poco más grande. Sí. 1899 está más reducida. Es increíble cómo esos pequeños detalles Sí. hacen una diferencia, se nota. Y mi respuesta es una decisión que yo tomé en el 2013, que es de dejar de tener jefe y dejar de trabajar de periodismo, y dije, no, tengo que convertir esto en un trabajo, pues la única manera de no volverme loco. Entonces lo convertí en trabajo, lo convertí en rutina, y es parte de la rutina. Pero es que ya estaba loco, ahora entonces ya no hay como volver atrás. Sí, eso de Pancho, de esa fluidez, ¿no es cierto? Cuando cuenta historia, a mí me recuerda ese team superheroico que tomaste con personajes de literatura chilena, de los cuales aquí aparece Alcino. Era genial, yo siempre esperé esa historieta que nunca ha llegado, pero sería lindo ese... Eso es muy bueno, hay una historia un cuento que tú publicaste que es muy bueno, eso también es en sí mismo es todo otro universo, así que ese yo lo espero hace años. Bueno, acá está Alcino. Sí, aquí está Alcino. Y Martín Rivera, Sí. que es presidente de Chile en 1899. Bueno, esperemos que eso en algún momento surja como historia también, porque Pancho es un tipo que genera no solo historias, sino que genera universos. Cada una de las cosas que hace Pancho, ¿no?, puede convertirse en todo. Sí. Alex Nemo también es un universo más. Aquí también estuvo un tiempo en un primer error Patas de Perro, que era como un mutante. Sí, por ejemplo, bueno, lean esa historia de los mutantes chilenos, ¿dónde se publicó? Estaba en Ucronía, Chile. En Ucronía, Chile, sí, que se encuentran por ahí ese libro, que ya es difícil de encontrar. Muy difícil de encontrar, pero Chile es el 3. Es muy bueno. Bien, yo quiero dar un aplauso. Espera, que muchos preguntan por qué no se reeditan esos libros, chicos. El problema de los libros antológicos es que como son muchos autores, cada vez que, por ejemplo, se publique un libro de mejores cuentos de ciencia ficción chileno, traten de comprarlo al tiro, porque es muy probable que sea solo una edición. Porque después, como son muchos autores y si tres de esos autores se convierten en bestseller o empiezan a trabajar con agente, no hay cero posibilidad. Es lo que pasa, por ejemplo, hemos tenido tantas dificultades para reeditar la historia de Chile en cómic, que la quieren todas las editoriales, porque la piden en los colegios y todas las cosas, pero resulta que son 25 autores. Entonces, supongamos que el libro costara 20.000 pesos, porque es grande. De derechos de autor son 2.000 pesos. Dividir 2.000 pesos por 20, nadie quiere. Sí. O sea, yo de hecho lo sacaría gratis, pero hay cabros que dicen, no, puta, que la editorial nos caga, pero que así, o sea, no hay otro modelo. Exacto, esa es la dificultad. Oye, podríamos estar hablando de este libro más rato, pero hay un límite que rompe nuestros deseos, como en este caso la duración del programa. Yo conozco que va más allá. Claro, así que yo quiero dejar hasta aquí la conversación. Está abierta, hay más presentaciones del libro de aquí en adelante, porque es un libro que acaba de aparecer. Más librerías vamos a tener. Más librerías. La presentación va a ser en un evento que, como ahora la feria del libro se dividió en dos por el pelo, tú ves, todos están peleados. Va a haber como un festival de autores en el GAM, y ahí va a ser la presentación. Va a ser una presentación doble, porque primero vas a presentar este libro y después al tiro se va a presentar el Mampato de Oscar Vero. Exacto. Que quedan menos de 30 días para eso ya. Que está excelente. Esa edición nosotros lo vimos ya. es espectacular. Es que se pasó. Sí.
Sí, Va a provocar algo esa publicación Sí. de Oscar Vega en Chile, yo lo sé. Oye, les agradezco que hayan estado con nosotros, que hayan preferido, ¿no es cierto?, que Leo Forestal, Espacio Forestal, a Gabriel Raceto que está atrás de las cámaras en Viñetas del Fin del Mundo y a ustedes, y un aplauso para Nelson y Pancho.